Hola a todos, soy el juez Andrew Napolitano para Judging Freedom. Hoy es martes 4 de noviembre de 2025. Nos acompaña el profesor Jeffrey Sachs. Profesor Sachs, sé que casi es miércoles allá. Gracias por su tiempo. Gracias. Un placer estar aquí. Estar con nosotros. Quiero hablar contigo sobre, como lo llamas, y claro, todos coincidimos, las débiles excusas morales para el cambio de régimen en Venezuela. Pero antes de eso, algunas otras preguntas. Primero, las noticias. ¿Fue el ex vicepresidente Dick Cheney un criminal de guerra? Yo afirmaría que sí, porque fuimos conducidos a una guerra, la guerra de Irak, bajo pretextos completamente falsos. No eran simplemente pretextos equivocados, sino pretextos falsos. Los neoconservadores, liderados por el vicepresidente Cheney, el difunto vicepresidente Cheney, querían una guerra en Irak y vendieron la guerra al pueblo estadounidense con premisas falsas. Y ciertamente la guerra en sí misma fue devastadora, ilegal conforme a los estándares internacionales. Por lo tanto, eso constituye un crimen de guerra, iniciar una guerra masiva y ocupar un país extranjero. Y se llevó a cabo sobre una base de falsedades. Por lo tanto, fue un episodio trágico y extraordinariamente costoso para los Estados Unidos. Billones de dólares gastados, miles de vidas estadounidenses perdidas, muchas más vidas iraquíes perdidas, una devastación para la región que todavía se tambalea por la guerra de Irak y las muchas otras guerras que Cheney fomentó. Por lo tanto, no representó una contribución favorable para la estabilidad, prosperidad o seguridad de los Estados Unidos. No olvidemos el acta patriota que él hizo que se redactara antes del 11 de septiembre en anticipación del evento adecuado en el momento adecuado que ocurrió bajo su vigilancia. Bush y Cheney el 11 de septiembre. No olvidemos su llamada interrogación mejorada, que por supuesto fue el uso desenfrenado de la tortura por parte de la CIA, publicitado por la fallecida senadora Dianne Feinstein, a pesar de las objeciones de casi todos los involucrados. No olvidemos que él y su amigo Donald Rumsfeld juntos dominaron la política de defensa estadounidense durante aproximadamente 16 años, básicamente. ¿Y hacia dónde nos ha conducido esencialmente desde el año 1992? Y podría decirse que hasta el presente, dado que Trump no ha implementado ninguna modificación significativa, cambios verdaderamente sustanciales en la política exterior. Estados Unidos se embarcó a toda velocidad en un engaño lleno de arrogancia de que Estados Unidos tiene el control absoluto del mundo y se involucró en numerosas guerras fundamentándose en esa premisa. Gastos militares masivos, déficits enormes y billones de dólares. Expansión masiva de las prerrogativas ejecutivas de los individuos que mencionaste anteriormente, vigilancia constante, espionaje sistemático, tortura que están completamente fuera de los valores que supuestamente profesamos y también fuera de la Constitución. En este contexto, la era neoconservadora, que se suponía que el movimiento MAGA iba a clausurar pero no lo ha logrado, ha sido un periodo de aumento de la inseguridad en los Estados Unidos, incremento de la deuda, intensificación de la angustia económica y desigualdad. No ha traído este periodo de dominio global de IEPU que se proclamó allá por 1992, con Cheney desempeñando un papel central. Ha provocado un notable debilitamiento de América y una mayor inseguridad, guerra perpetua, y aún no hemos terminado con esto porque, bueno, Trump asumió el cargo afirmando que iba a poner fin a todo esto. Estas guerras continúan y básicamente las políticas exteriores de los neoconservadores, esta grandiosidad del poder estadounidense, continúan hasta hoy.
¿Por qué Al-Jelani, un individuo que asesinó a ciudadanos estadounidenses, un individuo que decapitó a personas y se jactó de ello, un individuo que actualmente está masacrando a alawitas y cristianos, está siendo recibido en la oficina oval? El lunes, dado que los Estados Unidos han dedicado 14 años a intentar derrocar al gobierno sirio, una misión que el presidente Obama encomendó a la CIA bajo la operación Timber Sycamore, y Jelani simboliza, entre comillas, el éxito de la política exterior estadounidense. Así es como hace las cosas América. Con frecuencia ha recurrido a los yihadistas para actuar como los combatientes estadounidenses en conflictos bélicos por delegación. Construyó Al-Qaeda en la década de 1980 cuando Estados Unidos brindó apoyo a los muyahidines en Afganistán, lo que significó que ese país experimentaría más de 4 décadas de inestabilidad y guerra a través de las maquinaciones de EU. Así que esto no está fuera de la norma de la política exterior estadounidense. Es una parte fundamental de las estrategias de cambio de régimen que son lideradas por la CIA, de las cuales Siria fue uno de lo que considero que son probablemente alrededor de unos 100 casos desde que la CIA fue establecida en el año 1947. Ayer el gobierno israelí, bajo el liderazgo del primer ministro Netanyahu, defendió que esto representa un nuevo punto mínimo hasta el grado de que eso sea mentalmente concebible. Profesor Sachs, ¿usted es consciente de lo que se avecina? Defendieron la violación de un prisionero palestino que se encontraba indefenso y fue golpeado por numerosos miembros masculinos de las fuerzas de defensa de Israel. Además, arrestaron a la abogada principal de las FDI, quien estaba tan profundamente repugnada por lo sucedido que publicó una grabación que ellos mismos habían realizado de su propia violación. Y el primer ministro Netanyahu, en un nuevo punto bajo, en la medida en que eso sea siquiera posible, ha defendido a los violadores. Es un autor de genocidio allí. En un sentido absolutamente literal, es el peor crimen que tenemos en el planeta. Esto implica que Netanyahu ha estado encabezando un genocidio en contra del pueblo palestino. La tortura de los prisioneros palestinos constituye una parte integral de un genocidio. Es una parte integral de la deshumanización completa del pueblo palestino por parte de este régimen israelí. El hecho de que cuando alguien expone estos crímenes perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel y posteriormente es arrestado por revelar estos crímenes de guerra nos dice muchísimo. No es lo más terrible que ha realizado Israel. Lo más atroz que ha llevado a cabo Israel es masacrar a decenas de miles de personas inocentes. Y aunque en teoría tenemos un alto el fuego, en realidad un par de cientos de palestinos han sido asesinados por Israel, eliminados intencionadamente desde que se inició el alto el fuego. Sí, es un punto bajo, no diría que es el más bajo de los bajos, porque están explorando cada profundidad de lo que la humanidad y su maldad pueden hacer y lo están haciendo ahora mismo. Es realmente asombroso, aunque estoy totalmente de acuerdo contigo. Es absolutamente sorprendente que un acto tan vulgar, ofensivo y completamente ilegal a nivel internacional, además de despreciable cuando se revela públicamente, lleve al arresto de la persona que hace esa revelación. Aquí se presenta un breve segmento que concluye con la condena de Netanyahu hacia ella. La general, la mayor general, que fue la principal abogada de las fuerzas de defensa de Israel, es una mujer. Actualmente se encuentra en prisión. Chris Corcho, número 15. Los esfuerzos de legitimidad internacional de las FDI se benefician del aura y la protección que les da el sistema judicial. Ayer el reservista acusado de abuso apareció en público y acusó a Tomer Yerushalmi de arruinar su caso.
nos han juzgado públicamente frente a las cámaras como si ya hubieran decidido el culpable. Seguiremos luchando por la justicia para nosotros mismos y para todos los que vistieron el uniforme y defendieron nuestro hogar. Este fin de semana, Tomayero Shalmi desapareció brevemente y la policía halló su coche abandonado con una nota. Luego, la policía la encontró en una playa, segura pero angustiada. El incidente en Amán dañó mucho la imagen de Israel y del IDF a nuestros soldados. Puede ser el ataque de relaciones públicas más grave que Israel ha enfrentado desde su creación. El ataque de relaciones públicas más serio que Israel ha enfrentado desde su creación. Los individuos con máscaras son los perpetradores que se grabaron realizando estas acciones. Y luego su superior se apoderó de ello. Estaba tan disgustada que lo reveló a la prensa. ¿Qué tipo de gobierno puede perdurar en una democracia mientras defiende un comportamiento de tal índole? Esto no es una democracia, así que dejemos eso de lado. Lo verdaderamente increíble es la manera en que esta persona tan horrible discute y reflexiona sobre este asunto. Esto es, en realidad, un problema de relaciones públicas. Esto no es un problema relacionado con introducir un palo de escoba en el recto de un prisionero, sobre tortura, sobre la violación fundamental de los estándares más básicos del comportamiento humano, sobre asesinato en masa. Este es un problema relacionado con las relaciones públicas. De lo que él se quejó es de lo que hizo a la imagen de Israel. Es un verdadero desastre de relaciones públicas. Debo expresar que cuando el presidente Trump hizo referencia al comportamiento de Israel en Gaza durante su reciente visita a Israel, él mencionó, parafraseando, que realmente se percibe mal. Se ve mal. Matar, se ve mal. Porque lo que en verdad les importa a estos líderes es la imagen que proyectan. No les importa la sustancia real. No les importan los asesinatos. Se trata de cómo se ven los asesinatos, de cómo se justifican. Y Netanyahu es tan vil que ni siquiera sabe, le importa o intenta ocultar el hecho de que todo esto es simplemente una cuestión de gestión de relaciones públicas para él. Y esta es la monstruosa situación en la que nos encontramos actualmente, que el problema no es la tortura en sí misma. El problema radica en la publicidad que rodea a la tortura. El presidente continúa dirigiendo al secretario de Defensa, quien se autodenomina el secretario de Guerra, para asesinar a personas inocentes, indefensas, sin nombre y sin rostro, que no están involucradas en ningún acto de violencia en alta mar, algunas frente a la costa de Venezuela, otras frente a la costa de México. ¿Hay un problema de Nuremberg con los pilotos bajo una futura administración que podría verlo diferente diciendo solo hice mi trabajo? Me ordenaron matar personas y lo hice. La gente debería entender que los presidentes de los Estados Unidos en nuestra historia moderna han estado ordenando asesinatos, pidiendo el asesinato de personas desde el despacho oval. No hablo de guerras, me refiero a asesinatos dirigidos, a veces de ciudadanos estadounidenses, pero más a menudo no. Sin embargo, los presidentes en funciones provocan que personas sean eliminadas, individuos específicos. No es únicamente Trump, es detestable lo que observamos. Sin embargo, esto ha estado sucediendo desde hace bastante tiempo. Es impactante. Es lo que ha sucedido con lo que una vez tuvimos en los Estados Unidos, que era, al menos afirmábamos que creíamos que teníamos un sistema democrático bajo el Estado de Derecho. Poseemos un asesinato institucionalizado, una guerra interminable, un complejo militar industrial, una fuerza armada privada de los Estados Unidos denominada la CIA, que se involucra en operaciones como el cambio de régimen que provocan conflictos bélicos que cuestan cientos de miles o, en ocasiones, millones de vidas humanas. Y esto se origina desde la oficina oval. Por lo tanto, esto ha estado sucediendo durante un periodo considerable de tiempo.
Es realmente fundamental que las personas lleguen a comprender esto. No se trata de partidismo, se trata de nuestro sistema. Nuestro sistema es verdaderamente anárquico. Nuestro sistema es que un presidente tiene la autoridad para ordenar asesinatos y además asiste. Nuestro sistema es que la CIA lleva a cabo guerras encubiertas. Eso no significa que las guerras no sean conocidas o que no se pueda señalar a los agentes de estas guerras. Significa que niegan la verdad ante nuestros ojos. Ese es nuestro sistema actual y tenemos que llevarlo a cabo. Tenemos que terminar con eso y volver a la idea del Estado de Derecho. No solo la idea, me refiero a la práctica del Estado de Derecho y la práctica de la Constitución de los Estados Unidos de antes. Y sinceramente espero que no ocurra antes. Es absolutamente irreversible y desearía que todos mantuvieran en mente que hubo una república romana que se convirtió en un imperio romano. Y la diferencia fundamental fue que el complejo militar industrial de la antigua República Romana se transformó en los gobernantes de la nación. Y en el momento en que eso ocurrió, generalmente fechado en el año 27 a.C., cuando Augusto asumió el título de príncipe, cuando la República concluyó y dio inicio el Imperio Romano, jamás volvió a ser una república. Considero que esta es nuestra situación actual en los Estados Unidos. Estamos perdiendo lo que creemos que poseemos, lo cual muchos todavía piensan que conservamos, pero si lo tenemos, está sostenido por un hilo extremadamente frágil y delgado. En este preciso momento, estamos renunciando a nuestro orden constitucional y a nuestra república como forma de gobierno. Fuimos advertidos sobre esta situación hace aproximadamente 64 años por el presidente Dwight Eisenhower, quien nos habló acerca de la influencia indebida, buscada o no, del complejo militar industrial. Y esto se ha convertido en una situación donde los presidentes ordenan asesinatos desde la oficina oval. No es el tipo de sistema que creo que la gran mayoría de los estadounidenses quiere. Y los defensores de esta posición desearían silenciarnos. Aquí está uno de los suyos, más ruidoso y bombástico, hablando sobre nosotros, no necesariamente sobre ti y yo personalmente, sino sobre aquellos que expresamos nuestras opiniones desde los lugares que elegimos para la coalición judía republicana. Chris, número 16. Cancelamos cosas todo el tiempo. Admiradores de Hitler, admiradores de Stalin, antisemitas, odiadores de los americanos, odiadores de Churchill. Tienes toda la razón, vamos a cancelarlos y a quitarles la plataforma. No tienen un trabajo de por vida como un burócrata al que vamos a proteger. Y si esas personas son tus amigos, definitivamente hay algo mal contigo. No puedes envolver tu psicótico, mentalmente desquiciado discurso nazi del clan o yihadista alrededor del patriotismo estadounidense. Estamos rodeados de cobardes con micrófonos, cámaras de televisión, sitios web y columnas. Cobardes. Se deletrea Charlson. Se deletrea Fuentes, se deletrea Owens, se deletrea Bannon, se deletrea Marjorie Taylor Greene. Puedes deducirlo tú mismo. A Tucker Carlson le pregunto, ¿acaso sufriste una lesión en la cabeza? ¿Qué te ocurrió? Les das voz a estas personas, engañas y mientes a tu audiencia. Te transformas en un antisemita, confeso. Vaya, sabes, la población estadounidense en su gran mayoría considera esto absolutamente repulsivo. Sí. Repulsivo. Y debemos recordar que el pueblo estadounidense no está pidiendo esto, todo lo contrario. El 70% del pueblo estadounidense desea un Estado palestino. El 70% del pueblo estadounidense desea que Israel cese su violento ataque en la Franja de Gaza y en toda la región del Medio Oriente. Este tipo de culminación que hemos observado definitivamente no representa a América.
no es en absoluto lo que el pueblo estadounidense realmente desea. Mayorías sumamente grandes y en constante crecimiento encuentran todo esto extremadamente repulsivo. Y esto resulta ser tan sumamente repugnante caminar. Sin embargo, estas son personas extremadamente viciosas y desesperadas que están defendiendo el genocidio. Apoyar el genocidio es, sin lugar a dudas, la postura política más absolutamente despreciable que uno pueda llegar a imaginar. Están defendiendo el asesinato en masa de seres humanos. Y cuando las personas se manifiestan en oposición a eso, entonces los atacan de manera fulminante. Pero el pueblo estadounidense no se deja intimidar por esto. Ciertamente no están convencidos por esto. Ven con sus propios ojos lo que está sucediendo. Y por una gran mayoría, el pueblo estadounidense es gente decente y no quiere ser cómplice del asesinato masivo del pueblo palestino. Profesor Sachs, ¿podría explicar por qué la administración de Trump está organizando una guerra de agresión contra Venezuela? Estados Unidos, bajo la significativa influencia de Marco Rubio, tanto en su etapa como senador como en su actual rol de secretario de Estado, ha estado intentando derrocar al gobierno de Venezuela de manera muy activa durante 23 años. El intento inicial de golpe de Estado tuvo lugar en el año 2002, durante la década de los 2000 y tantos. Y, por cierto, es otro ejemplo del Estado profundo en contraste con el partidismo. Obama desempeñó un papel significativo en ello, al igual que Obama fue parte de muchas de las guerras perpetuas, entre otras cosas. Estas son operaciones de la CIA y otros elementos del Estado permanente, básicamente del complejo militar industrial, que han estado intentando derrocar primero a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela en la primera década de este siglo, y luego a Nicolás Maduro desde entonces. Y han utilizado muchas tácticas, intentos de asesinato, tratando de fomentar golpes de Estado por parte del ejército venezolano, sanciones económicas y financieras que han aplastado la economía venezolana, que era una economía de ingresos medios altos, y ha sido aplastada por medidas que Estados Unidos ha impuesto. Estados Unidos confiscó las reservas de divisas extranjeras de Venezuela. Durante su primer mandato presidencial, el presidente Trump, de hecho, y es casi como una broma, pero lo que estoy a punto de relatar realmente ocurrió, designó a otra persona como presidente. Estados Unidos afirmó que no eres tú el presidente, sino que es otra persona a quien designamos en ese momento, un individuo llamado Juan Guaidó, a quien él efectivamente invitó. Lo invitó a un discurso del Estado de la Unión, lo hizo levantarse y lo presentó como presidente de Venezuela. ¿Fue una broma? Simplemente lo denominaron presidente porque consideran que el mundo es la realidad que ellos mismos definen. Actualmente Trump está involucrado y posteriormente Biden también ha sido parte de esta situación. Ahora Trump está incrementando una recompensa por la captura de un líder extranjero, estableciendo una suma de 50 millones, como si esto fuera verdaderamente el lejano oeste. Y luego el presidente matando a personas, diciéndonos que no necesitamos juzgarlas, ni siquiera necesitamos presentar pruebas, simplemente vamos a matarlas. Y eso es en el mar. Entonces él menciona, bueno, lo vamos a realizar en tierra firme, y ha dado instrucciones a la CIA, que es el ejército privado, el ejército no responsable del presidente de los Estados Unidos, para que lleve a cabo medidas, acciones encubiertas dentro del territorio de Venezuela. Y ha acumulado una considerable cantidad de poderío militar en la región del Caribe, justo fuera de las costas de Venezuela. Y nosotros, bueno, no puedo afirmar que estamos simplemente esperando a ver qué ocurre. Debería organizarse una manifestación para detener lo que está ocurriendo, que ya es completamente ilegal, ya representa un abuso total del derecho internacional, ya se encuentra en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas.
La amenaza de fuerza contra otro país de esta manera, el uso de la fuerza para matar a personas en barcos que el presidente de los Estados Unidos ordena que sean asesinadas. Este no es el tipo de nación que deseamos, y la gran mayoría de la población estadounidense no desea que Estados Unidos se involucre en un conflicto bélico con Venezuela. Entonces, de nuevo, tenemos esta realidad en la que nos llamamos a nosotros mismos una democracia, en la que el público no solo debe ser representado, sino que su voz debe ser escuchada a través de sus representantes en el Congreso, y su voz debe ser escuchada en las decisiones que toma nuestro gobierno. Y sin embargo, el gobierno actúa de manera extendida, ilegal y mafiosa. Ahora, ¿por qué está llevando a cabo estas acciones Estados Unidos? ¿Por qué ha intentado derrocar a este gobierno durante más de 2 décadas? Bueno, existe una famosa palabra de 3 letras que es petróleo. Venezuela en realidad posee las más grandes reservas de petróleo a nivel mundial, incluso superando a Arabia Saudita. Es lo que se llama petróleo pesado. Es más caro de procesar. No es tan lucrativo como el petróleo de Arabia Saudita. Estos datos acerca de la magnitud de las reservas no son una ciencia exacta, quiero añadir, pero Venezuela posee vastísimas reservas de petróleo y Trump las anhela, y el Estado profundo siempre las ha codiciado. Con bastante frecuencia nos involucramos en conflictos bélicos en países que son ricos en recursos de petróleo y gas natural. No es un accidente. No es solo un patrón aleatorio, es parte del comportamiento del imperio estadounidense, que es intentar apoderarse de los recursos de otros países para intentar controlarlos. Una vez que derrocamos al gobierno de Irán en el año 1953, un gobierno que había sido elegido de manera democrática, porque tuvo la audacia de afirmar que el petróleo en Irán era verdaderamente el petróleo del pueblo iraní. Esto fue demasiado para la CIA y el MI6, así que derrocaron al primer ministro Mossadegh, por decir eso, e instalaron un estado policial. En este momento, las amenazas dirigidas hacia Venezuela, que, como menciono, han sido una operación de cambio de régimen durante más de 2 décadas, la guerra en Irak, la guerra en Libia, en Siria. Trump presumió de que nuestras tropas permanecieron en Siria porque obtuvimos el petróleo. Lo mantenemos completamente bajo control. Lo que estamos observando en Venezuela es una extensa historia y es una narrativa que tiene sus resonancias en todo el planeta. Es depredadora, es ilícita, es grosera, es arriesgada, va en contra de lo que los ciudadanos estadounidenses desean. Y es nuestro sistema. Nuestro sistema es una política de cambio de régimen. Si no te agrada el otro país, derroca su gobierno. Esto se llama política exterior por parte de los EUU y conduce a desastres bajo la excusa moral endeble de luchar contra las drogas. No conozco a nadie que crea en esto. Esto no tiene nada que ver con la lucha contra las drogas. Nada. Lo inventan, se burlan y se ríen. La guerra en Irak no tenía absolutamente nada que ver con las supuestas armas de destrucción masiva. Volviendo al fallecido vicepresidente Cheney, donde comenzamos la discusión, estas son razones inventadas, patentemente absurdas, para dar una débil cobertura a la ilegalidad. Eso. Profesor Sachs, muchísimas gracias. Sé que en el lugar donde usted se encuentra ya es el día de mañana y valoro profundamente su, como siempre, elocuente y detallado análisis sobre una amplia variedad de temas. Lo mejor para ti, amigo. Buen viaje. Te esperamos la próxima semana. Genial. Nos vemos la próxima semana.